se me fueron muy jóvenes, los dos, 60. Y me puse muy emocional y empecé a llorar. Y llegó mi mujer, me vio llorando y me dijo, ¿qué tienes? Y dije, wow, es que me siento el hombre más realizado. Lo único que le pediría a este instante es que mis papás hubieran conocido a su nieto. Lo invitamos a la boda y ahí, bueno, ya se conocían del medio, pero nunca se habían conocido, se habían sentado a platicar. Y ahí empezó la historia de Surya y Alberto. O sea, fue más sano mi divorcio que mi matrimonio. Y siempre supimos dividir muy bien. Así, tú y yo somos amigos aquí, güey, y en la casa y todo, pues somos familia. Cuando se acabó la familia, seguimos siendo amigos. Claro. Un proceso complicado, recién divorciado, ¿te acuerdas? Y no había dado ninguna nota al respecto. Digamos que salí al mundo y a trabajar cuando ya me sentía como fortalecido, casi después de un año, 2 meses. Y contigo fue la entrevista donde me abrí por primera vez. Es que son procesos difíciles. Los divorcios son rudísimos. Las pérdidas en general. Me acuerdo que después de esa plática, a los meses o al año, fallecieron mis papás, el mismo año. Entonces yo venía de un duelo ya que era el divorcio y luego el duelo por muerte. Tenía muchos issues ahí con mis papás, que gracias a Dios lo resolví todavía antes de irse, pero desperdicié mucho tiempo. ¿Pero a qué le llamas tú desperdiciar el tiempo? De mi parte, reproches, de mi parte, queriendo entender eh, por qué es, en lugar de, pues ya pasó, ¿para qué? ¿Cómo utilizo esto? ¿Cómo resignifico todo esto? Y pues se me fueron muy jóvenes, los dos, 60. Y yo me fui de mi casa pues muy, muy joven. O sea, de casa de mi papá estuve con él de los 4 a los 11, y luego me fui con mi mamá de los 11 a los 13 y desde los 13 no vivía con ellos. Vivía de un lado para otro. Creo que te conté un poco mi historia, pero desde entonces desperdicié muchísimo tiempo en lugar de eh, pues abrazarlos, en lugar de entenderlos. Me la pasé juzgándolos, me la pasé culpándolos y cuando me di cuenta, pues ya era tarde. Todavía me quedaron un par de meses, yo diría. Sobre todo con mi mamá, fue muy rápido. Con los dos, pero con mi papá ya había hecho yo como sanado la relación. Con mi mamá tardé un poco más. Y fue justo después de esta entrevista que tuvimos tú y yo, donde te estaba hablando, me estoy recuperando de un duelo y ¡pum! Luego uno tras otro. Pero aquí estoy, ahora, de regreso. Y ahora, con un aprendizaje, Luis Ernesto, pues digamos que soberbio, porque cada oportunidad de fracaso, de experiencia o de pérdida es como que se te abre una puerta. Decían que hay puertas grandes que dan a cuartos chicos Mm, y puertas chicas que dan a cuartos grandes. Y ahora tú ya eres papá. ujú. Entonces, cuando ves a tu hijo, ¿qué piensas? Cuando lo ves y lo abrazas, ¿y qué piensas tú y en qué momento te regresa tu hijo a esa infancia? Mm. Sí, justo me acuerdo de un momento cuando salimos del hospital al siguiente día mi mujer ya estábamos en la casa y vivíamos en Dallas en ese entonces y me acuerdo que tenía a mi hijo abrazado, yo estaba sin camisa, la tenía como en el pecho y empecé a llorar, me pasaron dos pájaros pasaron y se pararon así como en una fence, como en ah, un fence, Banca. enfrente de mí se Ah, pararon. ya, en una. Sí. Y yo tenía a Leo y se me quedaban viendo los pájaros. Y me puse muy emocional y empecé a llorar. Y llegó mi mujer, me vio llorando y me dijo, ¿qué tienes? Y dije, wow, es que me siento el hombre más realizado de la vida. Lo único, y que ahí se mezcló entre esta emoción y esta felicidad y gozo, porque era un gozo que nunca había sentido. La melancolía de lo único que le pediría a este instante es que mis papás hubieran conocido a su nieto. Y ahí los extrañé y fue cuando me cayó el 20 de desperdicié mucho tiempo.
después de mucho tiempo. Pero bueno, el tiempo no se puede regresar. Hoy por hoy sé que donde estén son para mí una figura súper importante de todo lo que hago, porque sé que estarían muy orgullosos de las decisiones que he tomado, de lo que estoy haciendo, de lo que me estoy convirtiendo. Y no lo digo con ego, los veo todos los días, o sea, son mis referentes. Mis papás que no están ya, mi hijo, mi mamá Gloria que me queda y mi esposa. Cualquier decisión que tomo, cualquier cosa que hago, los veo a ellos como, son mi mundo, ¿sabes? No me importa lo que diga el mundo, mi mundo son ellos. Ellos se sentirían orgullosos de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, de lo que me estoy convirtiendo. Sí, vamos bien. Y yo creo que esos pajaritos eran ellos. Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, o sea, soy una persona de fe, pero pues nadie ha venido de la muerte a decirme, puedes regresar en pájaro, puedes regresar, puedes reencarnar, no sé. Tú crees lo que te conviene para tener fe. Pero yo sí sentí algo, una fuerza interna muy cabrona. Dije, wow. Porque aparte se me quedaban viendo los dos pájaros. Así. Y no se iban, y no se iban. Y leo en mi pecho, de un día nacido. Mi vida. Y wow. Son de esos momentos que se quedan para la posteridad, ¿no? Y sabes que en qué momento me quedé pensando, porque sí lo pienso, y aunque sea periodista, y eso sí lo piensas a nivel humano. Sobre todo después cuando pasas un divorcio que fue desilusionante, que es triste y esto. Y de repente te veo trabajar con Alberto Guerra. Mm. Y los veía a los dos y decía, es que entre hombres se apoyan, no sé, los veía tan compenetrados, tan amigos, no sé si lo percibí así o si no. Sí, es una historia ahí interesante porque gran parte de que Alberto y Zuria estén juntos ahora, Marimar y yo fuimos a una boda de un amigo en común y fue en Tepoztlán y Alberto tenía una casa en Tepoztlán y yo le hablé a Alberto, oye, nos podemos quedar en tu casa. Dije, vente a la boda, no estaba invitado. Lo invitamos a la boda y ahí, bueno, ya se conocían del medio, pero nunca se habían conocido, se habían sentado a platicar. Y ahí empezó la historia de Zuria y Alberto. Yo ya era muy amigo de Alberto, Alberto era muy mi amigo. Y cuando empezó con Zuria, pues nos hicimos familia. Nos casamos casi, creo que el mismo año, un año de diferencia. Éramos familia, pasamos Navidades juntos. Y cuando pasó lo de Marimar, lo que pasa es que ya te lo conté, pero mi matrimonio fue muy sano. O sea, fue más sano mi divorcio que mi matrimonio. Entonces fui como Así muy en pasa, paz así pasa. y yo quedé muy bien con toda la familia. O sea, fue una decisión mutua y de verdad fue una decisión con amor. Entonces no hubo reclamos y no hubo mala vibra de su familia ni de mi familia. Y yo le mandé un mensaje a toda su familia. Hey, pues no vamos a ser familia ya, pero yo me fui a tomar un té con Alberto, a Zuria, creo que estábamos trabajando juntos, imagínate. A su hermano Gonzalo, a su mamá le escribí, gracias por todo. Y yo me despedí de ellos muy bien. Y Alberto, pues de ser mi concuño, regresó a ser mi amigo. Claro. Nada más. Y siempre supimos dividir muy bien. Así, tú y yo somos amigos aquí, güey. Y en la casa y todo, pues somos familia. Cuando se acabó la familia, seguimos siendo amigos. Claro. Y eso es lo más sano y eso es lo más bonito. Sí me contó Zuria eso, que había ido a una boda y que ahí conoció a Alberto y en Sí. fin. Pero me llamó Pues yo la lo llevé, atención. yo lo invité.